Vamos a compartir el Salmo 119, 105. Conocemos muy bien este versículo, pero vamos a traerlo de memoria, ¿verdad? Para recordarnos de lo que es la palabra de Dios. Salmo 119, 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué importante es la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Porque es lámpara. Y en aquel tiempo vemos, ¿verdad?, que se usaba mucho las lámparas. Y dice, y lumbrera a mi camino. En el antiguo tiempo se usaba mucho lámpara. Por eso se refiere a eso. Y es para nuestros pies, para saber dónde pisar. Porque sabemos nosotros que pasamos ese tiempo de decir lámpara, ¿verdad? Conocemos, algunos usamos lampín, como se dice, ¿verdad? Y prendíamos eso y nosotros podíamos ver nuestro camino. Podíamos andar. Ahora hay luz, ¿verdad? Hay electricidad en todos lados, no hay problema para los que son nuevos, ¿verdad? Pero en aquel tiempo había oscuridad. Pero esta lámpara que refleja la palabra de Dios y habla en el Salmo, dice: lámpara es a mis pies. Y conocemos nosotros que vivimos antes, ¿verdad?, que necesitamos para caminar esta lámpara. En cualquier lado donde íbamos llevábamos nuestra lámpara para poder no pisar algo, no caernos, ¿verdad?, o no tropezar con algo. Y dice, y lumbrera, inclusive alumbra la palabra de nuestros caminos. Por eso es importantísimo la palabra de nuestro Dios en nuestra vida. Por eso cada día venimos buscando guía y dirección en su palabra. Por eso refleja, ahora parece no tiene tanto, ¿verdad?, sentido para nosotros que tenemos la luz. Apretamos y se prende y se va la tiniebla. Es mucho más fácil ahora. Pero en aquel tiempo, cuando decía si lámpara es a mis pies, era necesario. Nosotros que vivimos, ¿verdad?, en el campo antes, era muy necesario la lámpara de noche. ¿Y qué dice la Escritura? Que la noche está avanzada. Está muy avanzada la noche y necesitamos de esta lámpara para poder mirar a dónde pisamos, por dónde nos movemos, ¿verdad? Y dice, va a alumbrar nuestro camino la palabra de nuestro Dios. Vamos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 13 al 17. Otra forma de mirada a la palabra de nuestro Dios. 13 al 17. Dice: los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es oscuridad total entonces. Pero ¿qué puede hacer en este tiempo, ¿verdad?, el creyente? Dice 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos hace sabios, dice, y nos guarda de muchas cosas. Y dice 15, y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra está para corregirnos. Es inspirada por Dios y útil para enseñarnos a cada uno, para corregirnos a cada uno, para instruirnos en justicia. Y su trabajo es, dice el verso 17, a fin de que el hombre o el que sirve a Dios y el que anda atrás de su Señor, dice, a fin de que el hombre de Dios
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que la palabra, por eso es lámpara, alumbra todo. Y en este tiempo, ¿verdad?, que dice la Escritura, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Necesitamos más y más de esta palabra para que podamos ser aquellos que son perfeccionados por su Dios, por su Señor. Necesitamos llegar a esa perfección. Por eso es útil esta palabra, es inspirada y útil para corregirnos a nosotros. Por medio de la palabra del Señor se corrigen nuestros pasos, nuestro carácter, nuestras decisiones. Empezamos a tener paciencia, lo que no tuvimos paciencia, ¿verdad? Empezamos un poquito a tener paciencia. Pero es la palabra el que hace eso. Vamos a Hebreo, enfocando en otra sección lo que dice la palabra, versículo muy conocido, vamos a ir leyendo y trayendo a memoria, ¿verdad? Hebreos 4, 12 y 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Por eso es lámpara y alumbra nuestros caminos. Ahí vamos a ver si estamos yendo mal o estamos yendo bien, por medio de la palabra de nuestro Señor. Porque dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Es poderosa, es viva. Esta palabra no es que termina hoy, porque cualquier otro escritor famoso que ha escrito, ¿verdad?, pasan los años, pasan los tiempos y termina su escritura. Va viéndose al basurero, nadie se acuerda, ¿verdad? Es como, pero esta palabra de nuestro Dios dice, es viva y es también eficaz. Puede hacer el trabajo necesario de prepararnos para ser aquel hombre preparado por Dios mismo, aquella vida preparada por Dios mismo. Y para eso es eficaz y va a cortar lo que no es necesario para este camino. Esta palabra de nuestro Dios va a cortar lo que no nos conviene a nosotros. Pero es la palabra de Dios el que va a cortar, no otra cosa. Por eso hay tanta, ¿verdad?, equivocaciones en algunos mensajes, ¿verdad?, que da gusto dar palabras, buenas palabras, como se dice, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios el que va a hacer el trabajo. La palabra de Dios es el que va a cortar lo que no conviene. Lo que no está estorbando en nuestra vida es la palabra de Dios lo que va cortando. Porque dice, es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Hasta dónde? Coyuntura y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Hasta dónde va la palabra? Puede hacer su trabajo la palabra de Dios. Si nosotros nos entregamos a esta palabra, que tiene poder. Y la palabra es profética más segura. Y en este tiempo ha sido enviado para nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios dice que ha hablado siempre, pero en este último tiempo nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Y qué oportunidad tenemos, hermanos, de poder aprovechar. Vamos a Lucas 11, de poder aprovechar, de poder recibir esta palabra poderosa que puede alumbrar nuestra oscuridad, que puede hacernos ver lo que no nos conviene, ¿verdad? Caminar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Lucas 11, 27 y 28. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo
y los senos que mamaste, hablando al Señor Jesús, ¿verdad? Y Él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Imagínense que regalo recibimos por escuchar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Por estar oyendo la palabra, dice, somos bienaventurados. A pesar de que estas madres no es poca cosa, ¿verdad?, según la Escritura. Pero acá dice el Señor que es más bienaventurado aquel que oye la palabra de Dios y guarda. Imagínense la gente como, ¿verdad?, están ahora, ¿verdad?, atrás de este nombre que amamantó a nuestro Señor. ¿Cuántos están atrás de este? Pero Jesús dijo, antes bien, dice, bienaventurado, antes que esto. Es bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Qué importantísimo es la palabra de nuestro Dios, en la cual podemos mirar y ver, ¿verdad?, y encontrar solución a nuestras necesidades, ver el camino por donde tenemos que pisar. Vamos a ir nomás. Salmo 18. Salmo 18. Verso 28 al 30. Salmo 18, verso 28 al 30. Dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y vemos cómo era, ¿verdad? Por medio de qué puede Dios alumbrar nuestras tinieblas, por medio de su palabra. La palabra de Dios es el que es lumbrera. Por eso acá dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejército, y con mi Dios asaltaré muro. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. La palabra de nuestro Dios es escudo, nos protege, y acrisolada, dice, es confiable la palabra de nuestro Dios. Es pura, purificada la palabra de nuestro Dios. Es refinada la palabra de nuestro Dios. Eso quiere decir acrisolada. Es refinada. Es confiable la palabra. Podemos confiar. Dice, contigo desbarataré ejército, y con mi Dios asaltaré muro. ¿Muro de qué? Muro de problemas. En aquel tiempo era muro de guerra, ¿verdad? Y ahora, ¿qué guerra tenemos? Tantos problemas alrededor. Nuestra lucha, como dice la Escritura en estos días, ya no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Y en cuanto a ello, nosotros no tenemos la capacidad de verdad de llegar a aquello. Pero tenemos un Dios todopoderoso que puede, dice, desbarataré ejército con mi Dios, con nuestro Dios. Y dice, y con mi Dios asaltaré muros espirituales que está estorbando nuestras vidas, que está inquietándonos, ¿verdad? Y en cuanto a Dios, perfecto es su camino, acrisolada la palabra de Jehová, confiable la palabra de Jehová, es pura la palabra de Jehová. Pero dice también, escudo es a todos los que en él esperan. Esperar en la palabra de nuestro Dios, en sus promesas, en la seguridad de su palabra, es importantísimo para nuestra vida espiritual. Podemos esperar, podemos confiar en el Señor, podemos confiar en esta palabra. Esta palabra es segura, es pura, es sana, es limpia. Y podemos confiar en nuestro Dios. ¿Por qué podemos confiar en nuestro Dios? Porque
Él nos ha hablado. Él es su esencia mismo lo que estamos leyendo. Él es su voz lo que estamos oyendo. Por eso dice, bienaventurados los que oyen la voz de Dios. Porque nosotros estamos oyendo, escuchando la voz de Dios. La palabra, y esto es lo que en este tiempo se va a ir dejando. Y van a traer ideas, pensamientos, estratagema de hombres, pensamientos carnales, y no lo que Dios ha dicho. Siempre, seguramente van a traer algunos versículos y después van a ir en otras cosas, ¿no? Pero es la palabra de Dios el que va a limpiar y el que va a sanar, el que va a alumbrar nuestra vida. Por eso dice, tú encenderás mi lámpara. Necesitamos cada uno ser encendido. Nuestro espíritu ser encendido. Y dice, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. ¿Quién no necesita de que nos alumbre nuestro Dios? Es la promesa que hay en su palabra. Y nosotros podemos decirle, amén. Creo, Señor, que tú alumbrarás mis tinieblas. Por eso la palabra de Dios es segura. Nos afirma que Él va a hacer el trabajo, que Él va a alumbrar, que Él va a guardarnos, que Él va a protegernos. Vamos a Mateo capítulo 7. Por eso aquel que no conoce a este Señor no desea de la palabra del Señor, no busca al Señor, no tiene ningún deseo que sea alumbrado. Por eso dice, amaron más las tinieblas que la luz. La luz está ahí queriendo alumbrar a sus vidas, pero dice la Escritura, amaron más las tinieblas que la luz. Y el creyente mismo a veces actúa así, ¿verdad? Ama más el tiempo que era para el Señor, ¿verdad? El tiempo, la dedicación, el día del Señor le da otro sentido a veces, busca otra cosa, busca más las tinieblas. El creyente mismo es así. Da más tiempo a las tinieblas que al tiempo del Señor. Por eso dice, dad aquello lo que es de César, dice. Pero también hay que darle a Dios su tiempo, su momento. Cuando nuestro Dios habla, tenemos que ahí estar escuchando qué es lo que Dios está diciendo. Mateo 7, 24 y 25. Dice, versículo también muy conocido este. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y sabemos quién está la roca. Jesús mismo, ¿verdad? Pero dice, le compararé a un hombre prudente. ¿Y cómo es aquel hombre prudente, verdad? Cualquiera que oye esta palabra es prudente. Delante del Señor, el Señor declara así. No es que estamos diciendo nosotros mismos, sino el Señor Jesús está diciendo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Va a venir los problemas, va a venir las situaciones, va a golpear, ¿verdad? Pero aquel que confía en el Señor, aquel que puso su confianza y que puso su oído para oír a su Señor, dice, va a venir lluvia, va a venir tempestad, pero va a golpear también, va a soplar viento de diferentes cosas, puede ser viento de doctrina, ¿verdad? Viento de pruebas, pero dice, y no cayó aquella casa. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la roca, está fundada sobre Cristo, está afirmada aquella casa sobre Cristo. Mateo 4. Por eso es importante oír, porque el Señor va a comparar a aquel que oye y obedece, porque el que no oye, ¿cómo va a obedecer? ¿Cómo va a obedecer aquel que no oye la palabra de Dios? La diferencia hay, aquel que oye tiene la oportunidad de obedecer, ¿verdad? Aquel que escucha la palabra de Dios tiene la oportunidad de obedecer, porque va a ir el Señor trabajando en aquella vida.
como dice el salmista, va sacando las tinieblas. Tú disiparás, dice, va sacando las tinieblas y va alumbrando el Señor en nuestras vidas. Las tinieblas va pasando, dice. No es que nosotros cuando aceptamos a Cristo como su Salvador ya somos perfectos en todo, ¿verdad? Pero el Señor va preparando, y aquel que reconoce su incapacidad y aquel que reconoce que necesita de este Señor, sigue buscándolo. Y muchos de los de afuera dicen, ustedes son así, dice. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos nuestra necesidad. Nadie de los que está acá es perfecto. Si nos reconocemos que estamos buscando esa perfección. Necesitamos perfeccionarnos, sí, pero nadie es perfecto. Y aquel que mira afuera piensa que lo que se congrega y que busca al Señor son perfectos. No, lo que se congrega y busca al Señor es que reconoce su incapacidad, que no puede perfeccionarse así mismo, pero que hay uno que puede perfeccionar, y es la palabra, es el Señor mismo trabajando a través de su voz. Su palabra es el que va perfeccionando. Por eso hay, ¿verdad? Y dice, no, yo no me voy a ir porque ellos son así. Entonces empieza a perder su oportunidad. Empieza a creerse perfecto, él viendo ser más que aquellos que vienen acá, ¿verdad? Pero ¿qué dice el Señor? El que oye. El que oye la palabra, aquel que oye es prudente. No aquel que no quiere oír. Y el Señor compara, ¿verdad? Compara a aquel que no oye, dice que hizo su casa, vino viento, vino tempestad y aquella casa cayó. Y era grande, dice su ruido. Por eso es importante aprovechar el tiempo, aprovechar nuestro tiempo delante del Señor. 4 verso 3, Mateo 4 versos 3 y 4. Dice, y vino a él el tentador, Jesús siendo tentado. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan, escrito está. Por eso es importante, hermano, la palabra, porque la palabra es el que nos enseña a defendernos del enemigo. La palabra de Dios, eso es lo que el Señor Jesús muestra en este texto, la muestra que la palabra de Dios es el que nos defiende del enemigo. Y dice, entonces el diablo le llevó en otro lugar, pero no le pudo, porque le tentó acá, ¿verdad? Pero dice, el escrito está, con esto venció. Por eso es importante nosotros saber, conocer. ¿Y cómo conocemos la palabra de Dios? Escuchando, aprendiendo de a poco, leyendo, buscando en nuestra casa, leyendo, orando al Señor, pensando en su palabra, ¿verdad? Por eso dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y todo esto ha salido de la boca de nuestro Dios. Toda esta palabra que estamos leyendo y todo lo que hay en este libro salió de la boca de nuestro Dios. Por eso es útil. La escritura es útil para enseñarnos. Cuando falta corrección es útil para corregirnos, para instruirnos, para prepararnos. A fin, dice, de que el hombre de Dios, el hombre que busca a Dios, el hombre que viene ante su Dios y que reconoce su necesidad, sea perfecto. Va a llegar eso, porque está buscando eso. Porque Abraham mismo no era perfecto al comienzo. ¿Cuántas faltas vemos también en Abraham? Pero Dios vino a visitarle. Dios se encontró con él. Abraham tuvo necesidad y se equivocó. Cuando no esperó la promesa, ¿acaso que no se equivocó él? Y ya era viejo. Ya mucho tiempo caminó con su Señor. Pero también igual se equivocó. Pero después seguro se dio cuenta. Y dio perdón al Señor por no esperar esa promesa. Dios mismo le prometió.
Y a nosotros cuántas cosas Dios nos promete y cuántas veces nos equivocamos también. Pero no es por eso que salimos y ya estamos fuera del camino. Abraham, padre de la fe, un tiempo tuvo hambre y se fue en Egipto, ¿verdad? Buscando comida. Y así es, pero Dios no le abandonó, Dios siempre estuvo con él, porque Él es nuestro Dios, que dice que no nos va a abandonar, sino va a enseñarnos a depender de Él. A depender de nuestro Dios, va a enseñarnos. Nuestro Dios es eso, va a visitarnos, va a prepararnos, y eso es lo importante de su palabra. Esperar en Él, buscar en Él, y en dirección de su mano. Vamos a Primera de Pedro. No hay ningún hombre de fe que no haya tropezado en algo, pero no quedó ahí ese tropiezo, sino siempre fue levantado, siempre fue ayudado, reprendido en alguna forma en la palabra de Dios. Alguno fue reprendido por saliéndole a algunos siervos de Dios, ¿verdad?, para hablarle, para reprenderle, para poder reconocer su error y tomarse otra vez del Señor. Primera de Pedro 2, verso 1 al 3. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que habéis gustado cómo es bueno nuestro Señor. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la palabra no adulterada, para que por ella crezcamos en esta salvación tan grande, ¿verdad?, que tenemos. Por eso dice desechando. ¿Y cómo vamos a desechar malicia? ¿Cómo vamos a desechar engaño, hipocresía, envidia y todas estas acciones? Esto podemos desechar conociendo la palabra y empezando a saber que este Señor tan grande nos amó y se entregó por nosotros, dejó muchas cosas por nosotros y nos amó. Y ese amor es el que nos atrae, ¿verdad?, y nos constriñe. Que Él derramó su preciosa sangre, que Él fue despreciado, rechazado, y por su llaga fuimos nosotros salvos. Nuestro pecado fue perdonado, ¿verdad?, por su llaga. Y eso nos atrae a nosotros. Por eso empezamos a ver por la palabra qué debemos de dejar. ¿Qué debemos de dejar? Y el Señor nos enseña en su palabra qué nos conviene, qué debemos dejar, ¿verdad? Vamos a Salmo 56. El creyente, cuando se encuentra en situaciones difíciles, sabe qué hacer. Pero el que no lee, el que no escucha la palabra del Señor, no sabe dónde acudir, ¿verdad?, cuando está en una situación difícil. Pero el creyente sí sabe. Cuando hay lucha, cuando hay prueba, sabe dónde acudir. Y acá dice: en quién tiene que confiar el creyente, el Hijo de Dios, cuando teme algo, cuando hay un temor de por medio, cuando hay una prueba. Verso 3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. ¿Cómo hacemos esto? Porque el Señor ha prometido estar con nosotros. El Señor ha prometido darnos su brazo. Cuando estemos necesitados, dice: yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, dice: yo estaré contigo. El agua, el fuego no te va a hacer daño, no te va a negar, dice. No te va a ahogar, dice. Por eso dice: en el día cuando tengo temor, ¿a quién debo en quién tengo que confiar? ¿Y eso qué hace? ¿Quién me enseña eso? La palabra. La palabra nos enseña a permanecer confiando en el Señor. Y dice: en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré.
¿qué pueda hacerme el hombre? A veces viene, ¿verdad?, esa situación que el hombre viene, un hombre y nos trae temor, ¿verdad? Pero dice, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. Por eso dice, en el día que pueda yo tener temor, ¿verdad?, tengo en quién confiar. Sin embargo, el que no sabe esto, no sabe en quién pedir ayuda, en quién confiar. Cuando hay situaciones difíciles, sea cual fuere, ¿verdad?, la situación, si hay temor, si hay enfermedad, si hay lucha, no sabe en dónde confiar. Pero el creyente sabe. El que escucha la palabra de Dios sabe en quién debe de confiar. ¿Quién es su defensa? ¿Quién es su ayudador? ¿Quién es su guardador? ¿Quién es su escudo? El creyente sabe. Y no nos podemos olvidar, hermano, de esto. ¿Quién es nuestro ayudador? Y la palabra siempre nos muestra que Dios está por nosotros. Y dice, ¿quién contra nosotros? Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Salmo, leímos 56, ¿verdad? Ahora vamos a Salmo 40. Salmo 40, verso 1 al 4. Este salmista también dice él mismo, dice que él siempre estuvo hablando en todas las situaciones con el Señor. En su escritura lo dice así, ¿verdad? Que todas las cosas que le sucedían, pero un tiempo él se cayó. Pero dice, cuando estaba él esperando a su Señor, dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Cuánto, hermano, hay que se desvían? Inclusive en este tiempo, ¿verdad? Aún los escogidos, dice, van a ser engañados en este tiempo tras la mentira. Pero dice, el hombre que puso su confianza en Jehová, dice, no mira esto, ni a los que se desvían tras la mentira. No ve, no le molesta, él pone fijo su frente y se va. Porque él esperó a su Señor y él dice, oyó su clamor. Este es nuestro Dios, oye nuestro clamor, nuestra oración. Y dice verso 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Imagínense, ¿quién es el que te hizo sacar? Es el Señor. Después no es que quedó ahí, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Por eso es importante la palabra de nuestro Dios, lámpara y lumbrera nuestro camino, porque Dios va a hacer el trabajo en nuestra vida. Nosotros tenemos que entregarnos a Él, ponernos a su disposición, no estar peleando con nuestro Señor, no estar luchando con nuestro Señor, sino estar dispuesto a ponernos en su mano que Él pueda hacer su obra. Después dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Después de esto dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Que cómo es la palabra de Dios, cómo nos hace entender. Vamos a Salmo 119. Salmo 119, 9 al 11. Versículo también que conocemos muy bien. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Y cómo, hermano, vamos a pecar contra el Señor si guardamos, verdad, su palabra? Lo que Él habló, lo que nuestro Dios prometió. Por eso dice, ¿con qué va a limpiar el joven o cualquiera que desee limpiar su camino? Solamente con guardar la palabra de Dios, esperar en la palabra, preguntarle al Señor, ¿será que, Señor, esto está en tu palabra? Quiero hacer esto, ¿será que esto está en tu palabra? ¿Será que te va a agradar? Y si te va a desagradar, entonces no hago nomás. O voy a equivocarme, Señor, guárdame. Y envía tu palabra para socorrerme. Alumbra mis caminos. Así hablar. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón, dice, he guardado tus dichos, tu palabra. Lo que dijiste, Señor, he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Solamente la palabra de Dios sana, cura, puede guardarnos de esto, ¿verdad? Para no pecar contra nuestro Dios. Porque la palabra eso hace. La palabra de Dios es el que hace eso. Nos enseña, nos guía. Como último quiero leer Romano 8 como lectura, hermano. Conocemos muy bien. Y cómo el Señor nos asegura, ¿verdad? Cómo estamos tan seguros en la mano de Dios. Y muchos no entienden, todavía hasta hoy, muchos hermanos no entienden esta seguridad. Y empiezan a salir de la palabra de Dios, empiezan a buscar más comodidad y como a ellos les gusta, ¿verdad? Pero es suficiente la palabra de nuestro Dios, es suficiente para nuestra vida, para nuestro andar y para nuestra seguridad, para que no tengamos temor de cosas que pueda suceder, ¿verdad? Porque estamos en la mano del Señor. ¿Cuánto teme ya de lo que el Señor ya ganó? Está teniendo miedo de lo que ya el Señor ganó. Y eso es lo que dice acá. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esto conocemos, hermanos, por medio de su palabra, por medio de la palabra de nuestro Dios, que Él no escatimó su Hijo, sino que lo entregó para salvarnos a nosotros. 33 dice, ¿quién acusará a lo escogido de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y ahí nos da tanta seguridad. 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. No por mi capacidad, no por mi fuerza, no porque yo soy luego, yo luego busqué, yo luego hice, yo trabajé para esto. No. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de quién? Del que nos habló, el que nos prometió. Y dice, al que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No porque yo tengo capacidad. Y muchos están, ¿verdad? Por falta de estar sujetos a la palabra de Dios, no están sujetos a estas cosas, ¿verdad? Al que le amó y se entregó por él. Ya le dio todo y dice él, no estoy seguro. No estoy seguro que tengo. Por algún fracaso, ¿verdad? Por desconocer la palabra, por desconocer la lámpara que hay.
que quiere alumbrar ese camino, por conocer la palabra. Por lo cual dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada no podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Creada cosa, pensamiento creado, ideas creadas, no podrá separar cuando yo estoy seguro, cuando yo creo lo que el Señor me promete, cuando yo creo en la palabra, cuando la palabra es luz en mi vida. Pero si yo dejo que la tiniebla tome lugar, entonces no voy a creer esto. Si yo dejo que la tiniebla ocupe lugar, muchos dejan y ocupa el lugar la tiniebla, entonces está ahí en las tinieblas. Y la luz está queriendo alumbrar. Está ahí la luz, queriendo alumbrar ese entendimiento, ¿verdad? Pero el mismo creyente no le deja lugar. ¿Cómo se dice? Se encarama, se engancha con la oscuridad. Le gusta estar en la oscuridad. Y que ya somos hijos de luz, inclusive. No somos de las tinieblas, somos del día, dice. Por eso a veces esa lámpara está queriendo alumbrar y ellos le ponen al costado. Cada vez que quiere alumbrar la palabra en su vida, le pone al costado y trae tinieblas sobre su vida. Pero el que el Señor tiene poder, ¿verdad?, para un día, si tiene, ¿verdad?, el deseo de llegar al conocimiento pleno de la palabra, el Señor va a conocer cada corazón. Porque no hay cosa creada delante de su presencia que no pueda ser descubierta. Él conoce a cada uno de nosotros en nuestro corazón. Y a cada uno de sus hijos, Él conoce qué corazón tiene. Por eso, una vez que se entrega de corazón a su Señor, ahí se va a alumbrar la luz verdadera. Pero si deja tiniebla de por medio, la tiniebla va a ser más fuerte en su vida que la luz. La luz está queriendo alumbrar y las tinieblas están cubriendo. La luz quiere alumbrar y la tiniebla va cubriendo. Por eso no entiende hasta ahora la palabra verdadera de nuestro Señor, que es luz, que alumbra nuestro vivir, que nos da gozo, que es saber confiar en el Señor. Y piensan que por cualquier cosa el Señor le puede abandonar. Sin embargo, nos dice bien, ¿quién es el que murió? Dice, Cristo es el que murió. ¿Quién va a condenar? Dice, Cristo es el que va a condenar. Y el hombre no se puede condenarse a sí mismo. Pero hay gente que sí, ¿verdad? Dice, yo no puedo. ¿Y qué hace? Le dice la palabra, con tu boca. Por eso dice la Escritura que de esa misma boca no puede salir bendición y maldición. Porque con su boca se maldice, ¿verdad? Por eso la palabra bien clara le dice que es santo, que es hijo de Dios. Y el otro dice, no, yo no soy, puedo querer de ser hijos. Pero así también el creyente que es hijo de Dios y cree que es hijo de Dios y ya quiere hacer cualquier cosa porque ya sabe bien que es hijo. Y está yendo en otro camino. Esa libertad con que Cristo nos hizo libres, no tengamos como libertinaje, dice, sino acudiendo siempre a los pies del Señor, buscando siempre guía de nuestro Señor, ser guiado siempre por su palabra, confiando siempre en lo que nuestro Señor nos dice, ¿verdad? Que el Señor nos diga su palabra.